Hola, ¿cómo van? ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, mi nombre es David Torra, como ya lo escucharon por ahí. Bueno, el otro David, ahí está mi tocayo. Bueno, iniciando este taller, pues les vamos a explicar un poquito, bueno, el proceso de nosotros a la hora de ilustrar. Bueno, vamos a ver como unos consejos, algunos tips. Y pues no, nada, vamos a arrancar y ojalá les guste y si tienen algunas preguntas, pues por favor nos las escriben al chat y trataremos de responderlas al final del taller, ¿vale? Bueno, les vamos a explicar un poquito en dos partes, seccionado, digamos que en el fuerte de cada uno que tenemos. Digamos, yo inicialmente voy a explicar lo que es en la parte de Illustrator. Voy a hablar un poquito de lo que es a la hora de los personajes cuando yo hago los cartoon. También un poquito de una síntesis con una fotografía, digamos, un personaje icono de las películas o bueno, del cine. Y pues ya pasaremos a desarrollar, digamos, lo que es un personaje de ciencia ficción. Digamos que ya el personaje ya está desarrollado, el otro Molina, les va a mostrar un poquito del proceso de él, de lo que es ya lo que es la iluminación, las sombras y pues como para darle un poquito más de volumen al personaje, ¿vale? Entonces aquí comencemos a la parte de Illustrator, ¿vale? Pues aquí normalmente, bueno, el trabajo yo lo hago normalmente con las predeterminaciones que están aquí. Bueno, yo trabajo más que todo en centímetros, no es la medida que me gusta. Por ahora voy a trabajar 2 mesas de trabajo. Normal, el color RGB, que es para pantallas, y 300 dpi. Vale. Bueno, aquí pues como tal les muestro cómo tengo organizado mi mesa de trabajo. Me gusta tenerla de esta forma. Ya lo tengo predeterminado así, donde manejo mis muestras, busca trazos, bueno, los muestras de color, etc. Pues yo normalmente manejo, digamos que ahora voy a manejar tres herramientas principalmente, lo que es la herramienta general, la directa, y bueno, algunas cosas que vamos a utilizar como que los que son los shortcuts, digamos atajos, y pues bueno, lo que es la pluma. Voy a utilizar tres plumas, entonces digamos que lo voy a desarrollar. Aquí les muestro, digamos que el programa unos predeterminados, y yo pues sí me gusta crear mis propias plumas, entonces vamos a crear las plumas. El caligráfico normal, el ángulo como por lo que yo estoy manejando en tal, lo voy a manejar en 180. El tamaño sí lo manejo, digamos que de 1 a 2, dependiendo del trazo que yo quiera darle como este contraste. ¿Vale? Entonces lo voy a poner por ejemplo en 2 como para un contraste chévere. También lo voy a manejar como a presión porque estoy trabajando en tablet. Igual aquí también en 2, lo repito. Y vale, ya he creado uno ahí, voy a crear otro para que tengamos así como una variedad. Igual, un ángulo de 180, el tamaño en 2, 3. Esta lo voy a manejar un poquito más alto para poderlo variar, digamos, a la hora de ilustrar. Y uno pues que sea como más, un poquito más grande, lo voy a poner de 5 a 7, muy bien, 5, ¿vale? Ahí le voy a mostrar más o menos la variabilidad que tengo a la hora de hacer estos pinceles, digamos que con el 1. Miren, por ejemplo, aquí un trazo, cómo voy a hacer la presión y cómo se va a notar, digamos, el desgaste de la pluma o el ancho, por decirlo así, del trazo. Digamos que con el segundo, que es un poquito más notorio, no sé si lo están viendo, ¿vale? Y el último, pues que tiene un poquito más de fuerza, digamos que a la hora que haga la presión o que vamos a hacer, digamos, nuestras líneas para nuestros, bueno, nuestra ilustración o nuestro personaje, ¿vale? Bueno, voy a ahorrar esto. Ahora sí voy a elegir uno predeterminado para desarrollar lo que es lo siguiente, y es lo que yo hago, que es como mostrar lo de los cartoons, lo que les hablaba anteriormente. Digamos que, bueno, lo hago inicialmente con formas básicas, es decir, que yo hago unos cartoons, digamos que con unas perspectivas, manejando lo que es una regla que utilizan para los diseños de personajes o en los cartoons, que es la regla de los 3 anillos. No sé si la han escuchado por ahí. Bueno, eso consiste es como coger 3 anillos y darle una variabilidad a una forma básica. Es decir, vamos a dejarlo aquí y dejar como
como unas formas irregulares, no tienen que ser muy precisas, como les digo, eso es simplemente como una guía. Dibujar un círculo, bueno, dibujar como un óvalo un poquito, bueno, 2 óvalos por decirlo, y uno un poquito más achatado, como no sé si un triángulo o un círculo, puede ser cualquier forma, no tienen que, esto como les digo, es una guía simplemente, ¿vale? Otra de las cosas que yo utilizo mucho también es las capas también, ¿vale? Aquí entonces yo simplemente me paro, digamos que en una de estas formas básicas, no tienen, como les digo, no tienen que ser muy precisos, y utilizar los 3 anillos. 3 anillos son una perspectiva que yo a veces le quiero, por decirlo, a un personaje. Entonces, por decirlo, yo estoy marcando aquí, digamos, las puntas de los 3 anillos, que es una perspectiva en 360 que le daría, por decirlo, al personaje, que es donde me va a marcar, digamos, la posición de los ojos, de la boca, y esto varía. Digamos que aquí yo estoy marcando la perspectiva que tendría el personaje, digamos, aquí la tendría, digamos, de 3/4. Digamos que estas 2 líneas me marcan, digamos que esto va variando, ¿no? Esto puedo subir, bajar, y esto me marca la posición de los ojos y de la boca. Igual aquí lo voy a poner un poquito más abierto como para mostrar la variabilidad que tiene, digamos, nuestro personaje. Y bueno, digamos un poquito más complejo, una perspectiva más diferente, ¿vale? Y no, nada, vamos a desarrollar 3 cartoons muy sencillitos. Aquí voy a marcar, digamos, lo que son las posiciones de los ojos. Eso ustedes pueden variarlo, simplemente que se paren en estas rayas, como digo, como para llegar a unas formas más chéveres a la hora de lograr nuestros personajes, nuestros cartoons. ¿Vale? Digamos que aquí ya simplemente me voy a parar en ellos, los voy a como un poquito más para acá y me los voy a llevar a una nueva capa. Les voy a bajar la opacidad como para poder trabajar encima de ellos. Vale, bueno, comencemos con este que tiene unas formas chéveres. Voy a con una simple herramienta, bueno, la herramienta de óvalo, voy a hacer un círculo, digamos que vamos a hacer el ojo, con Command Shift, Command C, Command B, simplemente de normal. Un reflejo, le voy a dar el color. Este es el ojo, lo que estoy haciendo aquí. Lo voy a minimizar un poquito, ¿vale? Lo voy a duplicar. Bajo un poquito el tamaño de los ojos, ¿vale? Lo dupliqué. Con Alt lo replico al otro lado. Digamos que aquí ya hay una forma. Lo voy a dibujar la nariz un poquito. Esto creo que está bien. Como les digo, no tengo que ser fiel a la línea que inicialmente planteé, simplemente es una guía. Puede ser irregular. Antes, las formas irregulares pueden ser antes más chéveres para la hora de desarrollar nuestros personajes, por decirlo. Estas líneas que son gruesas, a veces marcan partes más chéveres a la hora de ilustrar nuestros personajes. Digamos que en este momento estoy dibujando lo que son cartoons. Los cartoons vienen normalmente marcando este tipo de líneas así, contrastando lo que son líneas delgadas, gruesas, y pues le da como un toque más interesante a nuestro personaje. Bueno, digamos que estoy haciendo algo muy básico, soy el personaje desarrollándolo. Igual, como les digo, no tengo que ser fiel a la línea, ahí voy a ser el personaje, simplemente es como una guía, como para coger esta forma irregular y darle un toque más cartoon al personaje. El pelo. Vale, un poquito la boca también, como para darle más caracterización al personaje, más expresión. Vale, como también lo que es el cuello del personaje, un poquito más de expresión. Me gusta a veces detallar mucho los personajes, le dan como un poquito más de ponerlos más vivos, ¿vale? Bueno, ahora con este. Igual, como les digo, mire que se han marcado los puntos, simplemente yo puedo coger este mismo ojo, lo traigo hasta acá con Alt Shift, como les digo, lo replica sin soltar, arrastrándolo. Igual, con Alt Shift me lo llevo al otro lado. Aquí, como pueden ver, el lado izquierdo tiene un poquito de perspectiva, entonces yo igualmente cojo el ojo y lo arrastro y le doy un poquito de transformación como para que se note, digamos, el cambio de la perspectiva. Igual, la nariz también. Digamos que esta línea me va marcando la posición de los ojos, de la nariz, de la boca. La nariz, bueno, ya está marcada, la boca ya está marcada, como se muestra. Simplemente es como pasar la línea y retocar estas partes, ¿vale? Igual, digamos que también, como les digo, no tengo que ser fiel. Antes, cuando es natural este tipo de formas, nos da, digamos que, bueno, en mi caso me gusta más el acabado que doy final a nuestros personajes. Igual, las cejas. Digamos que a la hora de ilustrar a estos personajes, pues tienen como una peculiaridad que es una línea que he venido manejando desde hace un poquito de tiempo atrás. Entonces, de pronto van a quedar un poquito parecidos los personajes. Bueno, aquí haciendo un poquito las cejas, normal, igual como les digo, me paro en la línea, pero no necesariamente tiene que ser tal cual como lo estoy haciendo ahí. Por ejemplo, una de las cosas que yo muestro ahí, si están viendo ahí, es que yo me paro en 2 líneas, y en esas 2 líneas
sea, yo la selecciono con la herramienta directa, no con la general. Y si yo le paso, digamos que la pluma, eso me lo pueden preguntar ahorita más adelante, y es que esto me ahorra mucho tiempo. Es decir, que yo me paro en dos líneas básicas, las toco y con la herramienta, digamos, o con la pluma, la vuelvo y la paso y me la reinterpreta de tal manera que quede, o sea, como si fuera una sola línea, ¿vale? Ya terminó el personaje. Bueno, hay otra cosa que también no lo estoy haciendo aquí y creo que es importante que lo tengan en cuenta, que es la creación de capas, que bueno, que sería interesante que lo manejaran porque no sé aquí porque lo estoy haciendo rápido, pero es muy bueno que sean organizadas a la hora de hacer capas, de separar todo ese tipo de cosas para que no les vaya a causar conflictos a la hora de, digamos, de que uno quede encima de otro, entonces para que puedan ser más organizados, digamos, que lo que es la animación, chévere si lo manejan porque digamos que la animación sí te piden eh, que podamos desglosar o podemos distribuir, digamos, el personaje por capas o por secciones, por lo que digamos que el animador necesita el personaje 100% que esté separado por capas. Es decir, yo aquí, por ejemplo, lo estoy manejando muy sencillo, digamos que todo lo estoy manejando en dos capas. Por ejemplo, ahorita simplemente estoy manejando la primera capa, que es donde está como el papel cebolla, que es la forma básica de fondo, y la principal que estoy manejando ahorita es la de la línea. Pero digamos que para animación sí la necesitamos súper suelta. Digamos que el animador te pide, no, yo necesito el personaje y ahí tienes que enviar, digamos, separar lo que son los ojos, las cejas, la nariz, la boca, digamos, un brazo completo. Tenemos que separar un brazo completo por una capa y dividirlo también donde entra el brazo, el antebrazo, la muñeca también, digamos, los deditos, bueno, etcétera, además. Y eso, pues, si no lo suelto así, él no lo va a poder animar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estoy mostrando cómo dirección al personaje. Mire que yo, por ejemplo, simplemente los cojo y los voy posicionando. Es como para darle un poquito más de anatomía al personaje. Simplemente yo los cojo. Miren lo que les he explicado ahorita, que yo cojo como una línea y la deformo y la voy marcando así. No necesariamente, como les digo, pararme la línea tal cual como la estoy marcando ahí, ¿vale? Bueno, y ya quedan como tres formas básicas. Son sencillos, mire que no lleva mucho tiempo y podemos llegar a unas formas muy chéveres, muy interesantes si nos sentamos a detallar esta parte, ¿vale? Y bueno, eso es la regla, o bueno, lo que utilizan en sí con los tres anillos, ¿vale? Ahora voy a coger lo que es una fotografía y voy a coger como rasgos más importantes a la hora de hacer, digamos que yo hago caricaturas también, entonces yo utilizo los rasgos más marcados, digamos que lo que es de la fotografía, o aquí voy a utilizar un personaje, digamos que icónico del cine. Bueno, espero que se hayan visto esta película, me parece muy chévere, no sé si la han visto, que es El Quinto Elemento. Bueno, ahí está el personaje principal, bueno, del que más me gusta, lo seleccioné para hacer como una síntesis y marcar, bueno, los gestos más importantes a la hora cuando yo estoy ilustrando, ¿vale? Entonces, un momento, voy aquí a sacar el personaje. Como les digo, si tienen alguna pregunta, nos las pueden estar escribiendo por ahí por el chat y cuando terminemos el taller estaremos respondiendo las preguntas todas las preguntas que tengan ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que voy a coger y a irme al otro espacio de trabajo, como les dije, yo marqué dos aquí. Vamos a dar un ejemplo, digamos que me voy a coger este, que necesito, sí, vale, es este. Vale, voy a cogerlo en una forma para que no me haga conflicto el escenario del personaje. Voy a hacer una capa, una máscara de recorte, para que no me estorbe, como les decía. Y bueno, pues, como les digo, yo tomo los rasgos más fuertes del personaje, digamos que a mí me parece interesante lo que es. Bueno, el pelo, pues ya sabemos que no lo va a marcar, digamos, el color y va a quedar tal cual, por decirlo, va a quedar icónico. Por ejemplo, yo miro lo que son los ojos, las cejas, digamos que también me gusta marcar las líneas de expresión. Digamos, como les digo, yo no soy tan preciso en estas formas, entonces simplemente cojo como una forma básica, no tengo, como les digo, tiene que ser tal cual una forma redonda. Entonces simplemente cojo una forma irregular, miren por decirlo lo que es marcando la cumbamba, bueno, la forma de la cara. Ahí les estoy marcando, bueno, como les digo, es un poquito más delgada, ahora
lo voy a bajar. Es una síntesis, simplemente cojo formas muy básicas, son puras líneas. Por ejemplo, con esto le puedo dar un poquito más de fidelidad. No sé si lo alcanzaron a ver por ahí rapidito. Que yo simplemente dándole doble clic a la herramienta de pincel me da unas formas de hacer nuestro trazo más fiel a como lo estoy planteando. Es decir, que si lo vuelvo más irregular, me va a marcar, digamos, más el movimiento de la muñeca o de la mano, digamos, del mouse en el momento del que estemos trazando. Aquí voy a coger el nodo con elección directa, ¿vale? Igual, aquí voy a hacer más expresiones, pues simplemente voy marcando, como les digo, voy mirando ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí lo que les decía, me parece que lo puedo subir un poquito más. Igual, la ceja también, el ojo, ella tiene como el ojito azul, voy a hacerle la pupila negrita, lo que es creo que tiene como maquillaje, no sé bien. ¿Vale? Voy a marcar un poquito como las pestañas. Más interesante el personaje. Y bueno, aquí estoy viendo la ceja para marcarle lo que son ¿vale? Igual, miren lo que yo hago aquí, es un reflejo. Esto lo utiliza mucho para lo que es animación, para que quede tal cual. Lo que yo voy a hacer es simplemente una reinterpretación. Simplemente lo voy a coger, lo voy a duplicar y lo voy a transformar. Digamos que un reflejo normal, para que quede, digamos, más coherente la posición. Como les digo, ahí tiene un poquito de perspectiva. Aquí no voy a marcar la línea de los tres anillos, pues digamos que yo un poquito ya la vengo manejando, entonces no hay necesidad. Como para hacerlo más interesante, voy a marcar un poquito la expresividad del personaje. Entonces voy a coger y ir marcando más detalles, ¿vale? Como les digo, líneas de expresión que me gusta a veces detallar mucho en el diseño de mis personajes. Bueno, esto es más que todo una caricatura. Ahí simplemente cojo rasgos del personaje. Tiene orejitas, bueno, todavía no es el pelo. ¿Vale? No sé si han visto esta película, pero me parece muy chévere. En el momento que me la miré me gustó mucho. Vale, bueno, y va quedando ya el personaje. Recuerden bien la película, los nombres de los que estoy diciendo, que más adelante estaremos comentando algo. Listo, mire, yo lo voy a interpretar un poquito, como les digo, le voy a dar un poquito de perspectiva, y es decir, acomodando el ojo. No necesariamente tenemos que coger y borrar otra vez el ojo. Entonces simplemente lo cojo completamente con selección y le voy dando como ese toque como para darle un poquito más de expresividad al personaje y que quede como el ángulo bien marcado del personaje. Como les digo, esto es una caricatura. Ahora haremos una caricatura un poquito más compleja. La caricatura ya está desarrollada, pero voy a llegar hasta un punto. Y de ahí, como les digo, el otro David va a explicarles un poquito de los conceptos de cuanto a iluminación, sombras y demás. Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje, como les digo, lo voy a manejar, digamos, en una capa. ¿Vale? Aquí la voy a ocultar y me la voy a llevar en otra capa. Y bueno, escondámosla aquí. Voy a trabajar en el último personaje ya para pasar a mi compañero. Digamos que aquí ya voy a trabajar a otro personaje también icónico. En esta película me la puedo ver muchas veces y me gusta mucho. No sé si ya lo conocen, este personaje de Volver al Futuro. ¿Vale? Lo voy a cruzar la imagen. Igual como ahorita también voy a hacer un círculo simplemente con máscara de recorte como para que no me cause conflicto. Digamos que voy a dejar la imagen de fondo también como para mirarle lo que es la vestimenta del personaje, que es importante. Pues lo voy a poner por aquí para que no me estorbe. ¿Vale? Bueno, simplemente ya mirar como rasgos importantes del personaje que quiero pues como simplificar a la hora de desarrollar el personaje, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo me paro mucho es en las cejas, aunque bueno, es algo que ya vengo manejando desde hace un tiempo atrás. Me gusta hacer las cejas así como muy grandes, muy detalladas, y bueno, igual también un poquito los ojos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hacer los ojos. Digamos que el personaje tiene un poquito las cejas un poquito anchitas, gruesas, y al final no sé si llegan a detallar esa parte que tiene como así terminando en puntica, ¿vale? Entonces es igual, es la nariz, digamos que me gusta hacer para los cartoons, me gusta hacer este tipo de narices, no me gusta como detallarlas tanto, simplemente como una línea, ¿vale? Creo que aquí está bien.
Bueno, le voy a marcar un poquito las líneas de expresión. ¿Vale? Un poquito más arriba, ya que la orejita. Creo que está bien. Igual voy a coger esa parte también, duplicarla con la tecla A, simplemente nos vamos a la herramienta directa, igual reflejo, como hago yo, como les expliqué ahorita. Como les digo, yo utilizo mucho esto, eso me facilita mucho trabajo a veces, digamos que los brazos no necesariamente tenemos que hacerlos tal cual, digamos que podemos darle reflejo y después ir a personalizar la parte que duplicamos y no va a quedar para nada parecida, ¿vale? Simplemente darle como toques de movimiento, cambiar, transformar, como para que no quede igual el personaje. Digamos que aquí lo voy a subir un poquito más, como para darle, digamos que el personaje no lo tiene, la foto no lo tiene así, pero pues bueno, lo voy a agregar como para darle un efecto, una característica más chévere al personaje. Como a la pupila, porque pues no, sino quedaría como un poquito como visco. Igual la nariz, aquí la va a ser un poquito no tan marcada, ¿vale? Digamos que yo siempre aquí marco, digamos que con la posición de la nariz, marco, digamos, la posición o el ángulo. Lo voy a marcar. El pelo normal, digamos que él tiene como unos mechoncitos así bajando, entonces es igual. No lo tienen que hacer muy preciso, lo voy a hacer así rápidos, ¿vale? Voy a ir marcando así, no tengo que ser muy preciso, aunque digamos que a la hora de yo pintar o en Illustrator, yo utilizo mucho esto y es que yo soy muy preciso y es decir que yo no voy a dejar huecos. No sé si han visto en un programa de edición que se llamaba Penguin, de Windows, que simplemente con la herramienta de barrilcito, de tarrito, simplemente seleccionamos como un área y él simplemente le damos un color y nos la llenaba, por decirlo así. Digamos que estos programas no la hay, pero yo de alguna forma lo sintetizo con unas herramientas aquí y hago algo parecido, ¿vale? Es como en Photoshop se hace algo parecido, pero es con selección. Entonces hay que seleccionar campos directos y simplemente como editarlos, ¿vale? Digamos que aquí, bueno, lo voy a acomodar un poquito. Aquí también, pues ya son las orejitas, el pelo, marcando esta, que tiene como el pelito montado encima de las orejas, ¿vale? Y como les digo, yo no lo voy a alcanzar a desarrollar por completo el personaje ya está creado. Miren lo que les digo, yo marco una línea y con la pluma, bueno, un poquito regular. Si ven que se vuelve una sola línea, ahí lo voy a suprimir la del fondo, pero queda una sola línea. Voy a ir simplificando formas. Bueno, las cejitas, después van a llevar un color. Digamos, a ver, voy a seleccionar. Esto igual es como un boceto, un bosquejo. Y más adelante pues pasaré a otra capa donde ya desarrollaré lo que es la línea final. ¿Vale? Entonces, como les cuento, bueno, voy a desarrollar lo que ya es el cuerpo completo. Entonces voy a alargar lo que es la mesa de trabajo y la alargo un poquito. ¿Vale? Bueno, voy a ir marcando un poquito las partes de la ropa. Aquí voy a hacer un poquito más rápido. Vale, aquí simplemente, como les digo, aquí yo lo estoy mirando, miro partes importantes del personaje, digamos que a la hora de la vestimenta, yo sé que tiene una chaqueta que digamos que es grande, entonces voy marcando, digamos que los cartoons tienen esa característica y es que exageran mucho las cosas. Es decir, si el personaje, bueno, es parecido a las caricaturas, si el personaje, digamos que es un poquito narizón, lo exageran bastante, le ponen una naricísima, si es un poquito orejón, le ponen una nariz súper grande. Voy a estar el sketch súper rápido de cómo va a ser el personaje, como digo, no lo voy a terminar, pero sí voy a explicar una parte, digamos que como lo que les decía con lo que pasa en Paint, que a la hora de pintar, digamos que coge sectores importantes y los pinta simplemente dándoles el color, que es una forma que yo he optado como pues para ahora ilustrar. Lo voy a seleccionar, lo voy a correr. Bueno, es el bosquejo del personaje. Otro, por ejemplo, aquí me gusta poner lo que son los pies muy delgaditos, para darle como un contraste, como para darle este toque de estilo cartón. ¿Vale? Lo que son las manitos. Y simplemente muy bosquejo, no las voy a ir marcando mucho. Vamos que las boticas. ¿Vale? Las manos también. Como les digo, les recuerdo, si tienen preguntas, porfa las escriben en el chat y las estaremos respondiendo al final del taller. Vale, digamos que aquí ya tenemos en sí terminado el bosquejo y agregar un poco más de detalles.
Entonces me lo voy a llevar a una capa nueva también, igual, para ir marcando como pautas. Digamos que este bosquejo no me estorbe a la hora de hacer ya nuestra línea final. ¿Vale? Entonces, voy a coger el personaje. Vamos, ¿qué otra cosa? Vale, voy a seleccionar completamente. Voy a parar en una nueva capa. Le voy a dar opacidad a esta, pues para que no se me vaya a enredar a la hora de hacer las líneas. Y ya paso a ser como un arte finalizado al personaje, siendo las líneas finales lo que les decía. Bueno, aquí poner la opacidad al 100. Digamos que yo pongo mucho cuidado a esto y digamos que si quieren hacer esto a la hora de pintar, que ya les voy a mostrar esta parte, cierren los nodos. Es decir, cuando termina aquí, digamos que yo voy a cerrar estas partes, lo voy a dejar así, ahora van a ver cómo yo cierro los nodos, o sea, que cada forma quede separada. Ahí, por ejemplo, como les decía, con la herramienta de pincel, yo hago una forma de simplificar los nodos, es decir, que cuando yo pase el pincel queden muy pocos nodos, ¿vale? Es que aquí ya pasó a una línea un poquito más pulida, más detallada, como quiero que quede el final del personaje. Y como les digo, esta herramienta de pintar, si yo no cierro un nodo, van a ver que va a causar problemas. Bueno, es la forma en la que yo pinto y pues me ha ahorrado mucho trabajo y no estoy así como rellenando forma por forma, sino que simplemente ya les voy a mostrar esta parte. Lo desarrollamos el personaje bien, pulámoslo, digamos las líneas finales, ¿vale? Vemos que aquí, vale, el pelito normal, las orejitas, sino que ya así un poquito más detallada, más pulido. Digamos que yo, algo que utilizo mucho y me pregunto muchas veces es cómo llego a este tipo de personajes, y es que yo hago mucho trabajo de observación. Digamos que me gusta mirar qué tanto detalle tiene el personaje. Por más que sea un cartoon, me gusta agregarle a veces líneas de expresión, como por ejemplo, tiene ojeras, arrugas. A veces me preguntan, güey, ese man, ¿por qué quedó así como tan, parece como un cuchito, como un viejito? Y es porque me gusta agregarle muchos detalles a los personajes, ¿vale? Igual el ojo también, marcándolo. Como les digo, aquí yo voy a marcar ahorita más adelante los nodos, cerrar los nodos. Por ejemplo, los nodos están abiertos a los ojos. Es decir, que si, un ejemplo, yo le pasara, como les explicaba, la herramienta del tarrito, ahí el nodo estaría abierto y me rellenaría lo que es la cara y el ojo, ¿vale? Igual, hagamos el cuerpo, ya les paso a la parte de color. Y digamos que ya con mi tocayo, él les explicará bien la parte de cómo le va a dar él va a ir dándole volumen al personaje. Digamos que yo hago líneas igual también simples, básicas, que después las iré cerrando directamente con la herramienta de selección directa. Digamos que la general es simplemente para coger la forma como tal compleja, pero digamos que si yo paso a herramienta directa, ya puedo coger específicamente los nodos y alterarlos, darles como un poquito más de volumen al personaje. Aquí un poquito les queda súper rápido. No tengo que ser muy pulido, como les digo. Y a veces esto bueno, queda mucho más interesante en nuestros personajes, porque a veces uno me pone a detallar mucho las cosas y, bueno, en mi caso no me funciona. Me parece más que queda chévere cuando lo hago al natural, que los hago súper rápidos, que queden como estas líneas así súper sueltas, ¿vale? Igual haciendo las líneas de expresión de la chiquitica. ¿Qué otra cosa? Bueno, cómo se ve el pliegue de la chaqueta, digamos, las boticas, y cómo entra el pie. Como les digo, esta no es bueno, sí es la línea final, pero todavía le falta un poco de detalle más, que es pasando ya la línea a la herramienta de selección directa, ¿vale? Digamos que aquí ya tengo en general lo que es el personaje. Voy a agregarle un poquito más de líneas de expresión. Digamos que aquí voy a coger lo que ya es la parte del color. Voy a coger, por decir, lo que es la cabeza. Voy a hacer un ejemplo con la cabeza porque aquí pues ya voy a terminar la parte. Y voy a cerrar lo que son los nodos, lo que les explicaba ahorita. Bueno, para lo que necesito hacer ahorita, yo tengo que cerrar estos nodos porque a la hora de yo mandar la herramienta o seleccionarla, si no lo hago, se va a llenar, digamos, lo que es el ojo y se va a llenar la cara. Entonces yo cierro todos estos nodos. Bueno, pues yo hubiera podido hacer en un momento atrás, pero pues lo estoy haciendo un poquito rápido. Les voy a mostrar, digamos, que queden bien cerradas estas formas. Y vamos aquí también, que se cierren todos los nodos. O sea, forma con forma, que no haya un espacio, porque si hay un espacio, digamos que el color se va a escapar y o no va a coger,
no va a quedar como estamos, como quiero pues en ese momento. Simplemente cerrar. Digamos que lo hubiera podido hacer en ese momento, pero pues no lo hice, no, lo estoy haciendo súper rápido. ¿Vale? Ya simplemente lo voy a coger completamente. Bueno, simplemente voy a mostrarles cómo pinto yo, digamos, esta parte. Lo voy a coger aquí. Simplemente le voy a expandir la forma para que me lo reinterprete como una sola forma. Le voy a dar un color, voy a poner una forma normal básica. Ahí lo indico en C para copiar la forma que tengo en general. Y digamos que con la herramienta, como les explicaba, buscatrazos, que tiendo a utilizar mucho, ahí lo voy a copiar, ¿vale? Ya lo copié. Otra vez voy a poner una forma. Esa forma le va a dar un color, digamos que le va a dar como un color como un salmón o algo parecido, ¿vale? Digamos que este color está bien. Y agarro las dos formas, como ya están interpretadas como dos objetos totalmente distintos, simplemente los cojo, los selecciono y suprimo el fondo, ¿vale? Y aquí ya puedo ir pasar directamente a pintar. Simplemente toco cada forma y le doy color. Eso es nada más. Algo lo que les explicaba. Uy, aunque bueno, mira, aquí por ejemplo me pasó un error y es que no cerré un nodo. Por ejemplo, mire que aquí sí no me cogió un nodo. Por ejemplo, el nodo del ojo no lo cerró completamente, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo ir directamente con la herramienta de selección directa, pongo una línea y con la herramienta de buscar trazos corto, ¿vale? Igual, simplemente relleno. Es sencillo. Digamos que cuando pasa un error de eso, igual aquí también. Por ejemplo, mire que aquí no se cerró el nodo, lo que le explicaba. Pongo una línea simplemente, hago una intercepción y corto, ¿vale? Y con la línea, con la herramienta de selección directa, pinto, digamos, el blanco normal, ¿vale? Y es igual en lo otro. Ya simplemente ir dándole como detalles el personaje. Vale, igual, pongamos el pelito aquí también, que el color. Vale, y bueno, ahora lo que es David les va a explicar un poquito de lo que es la iluminación y cómo le va a ir dando un poquito el volumen. Digamos que el personaje que estaba desarrollando en este momento ya está creado, él lo va a interpretar y le va a dar un poquito más de volumen. ¿Vale? David. Antes de pasar a David Torrado, tenemos una pregunta para ti. Antes de pasar a Photoshop, Vale. mira que Alejandro Baus nos pregunta si puedes especificar el proceso de reinterpretar, disculpa, dos trazos en uno solo. Vale, si quieres dejamos esta para el final para mostrarle también un programa, ¿vale? Ya te la explico, Alejandro. Pero pasemos a David y te explicaré haciendo un ejemplo así súper sencillo de cómo reinterpreto la línea así en un solo trazo, ¿vale? Dale, muy bien. Buenos días, buenas a todos. La primera parte terminada, les vamos a explicar como truquitos y consejos que son fácilmente aplicables a ilustración realista, a ilustración de personajes e incluso a montajes de fotografía. Entonces, mi compañero pues me comparte, pues ya que viene desde Illustrator, me comparte las capas separadas por color y línea. Bueno, para empezar, una forma rápida de como entender la caída de la luz y todo eso es una forma que yo hago precisamente en que yo hago ilustración más realista, hacer una esfera con un círculo, fácilmente se puede crear las profundidades y de ahí mismo también se podría sacar incluso los colores, pues si se trabaja una ilustración realista, es más fácil sacarlas desde el mismo, de la misma esfera. Nomás utilizando dos colores. En este caso, pues para el personaje se coge el color que se quiere aplicar la profundidad o la luz o la sombra y con un pincel suave, bajando también como la dureza y teniendo en cuenta como la opacidad, se hace este proceso. Ahí como vieron,
se activa el bloqueador de transparencias para que este al pintar no salga de la zona o la zona de color o la imagen plana o el color plano. Entonces ahí muy bien pueden ver, se hace el trazo suave teniendo en cuenta la opacidad y la presión del lápiz si está activado, o si está con el mouse solamente se baja la opacidad y ustedes saben que es constante la pulsación. Entonces en este caso la luz viene pensada desde la parte superior izquierda con caída de sombra en la parte inferior derecha. Más sombra, entre más cerca del objeto, más fuerte es la sombra. Entonces, sabiendo como esto, pues les voy a mostrar más o menos de dónde entonces caería como la luz del personaje y dónde tiene que caer la sombra. Para el personaje pues tiene que ser una sombra muy sutil también, ¿no? O sea, no, si se quiere crear profundidades, pues se le agrega quizás más como retoque, no sé, sin más detalle. Una forma que yo uso para esto, en personajes, para que sea más fácil la explicación y para que sea un constante color y no tenga que, no se separe, escoger el color gris, que ya les muestro, y crear en una capa nueva y en modo fusión multiplicar ya en continuación ya les muestro cómo va eso. Aquí, como les decía, cojo el color de la misma esfera y la aplico en el personaje. Pero el caso que con esta forma se va a pasar, digamos que a la ceja y va a estar es cambiando. Esto es precisamente mejor en ilustración realista. Y lo que ya les explico, lo del color gris, es crearla en un modo de fusión, multiplicar para que sea un constante y así vos te pases de un color rojo a un color naranja, este sea siempre constante. Como por ejemplo, ahí siempre va a marcar como la sombra. Vos pasas a otro color y siempre va a estar como con ese mismo nivel. O sea, vos no tenés que preocuparte porque no, que este color y tengo que igualar, no. La sombra siempre va a estar constante. Como les decía en un principio con lo de la esfera, entre más cerca sea el borde o a la figura, entonces la sombra tiene que tener más fuerza. Entre más alejada, entonces es más liviana la sombra y incluso más fuerte puede ser la luz. Con el borrador, un borrador en modo suave o pincel suave, se puede bajar la opacidad también y colocar la sombra más liviana.
Pues precisamente, como les decía, la luz viene de la parte superior izquierda, entonces toda la sombra tiene que quedar al lado derecho inferior para que ésta tenga, digamos que, uniformidad en el personaje, para que no sea como hey, le aplicas la sombra al lado inferior, pero en otra parte la aplicas en el lado izquierdo, como así. Entonces eso crea como discordancia con lo que es las luces y la sombra. Hay personas que lo aplican, claro, pues para, más que todo con las luces, pero esto es como para enriquecer en sí el personaje, para darle más volumen quizás, para enfocar ciertos lados del personaje. Como ven aquí la sombra es más oscurita, pues el mismo color del azul tiene que ser más oscura. Pero siempre sin importar el truco de multiplicar y colocar el color en gris, siempre funciona en cualquier color. Igualmente, si en caso de que van a aplicar luces y para enfocar quizás más esa profundidad, pueden crear una capa en modo trama y colocar el blanco. Y hace lo mismo que esta función del gris, y lo mismo. En este caso, como era un personaje con colores planos, tampoco quería como colocar mucha profundidad precisamente para que no perdiera como ese toque de diseño de personajes y que prácticamente pues un diseño de personajes entre más sencillos o que sean más fácil de asimilar para la vista es lo que más funciona, por ejemplo, lo de las formas, si son circulares, estas tienen que, digamos que tienen como una función o una intención. No es lo mismo, por ejemplo, que hagas un personaje que sea carismático, gordito, que sea amigable, con figuras circulares, a un muñeco que sea con figuras largas y triángulos, que tengan muchas puntas. Eso te da como para que sea como un bravucón. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver en el caso de Mario y Luigi, el Mario es gordito, ¿cierto? Y por ejemplo, un enemigo de Mario, por ejemplo, es Wario. Y este es prácticamente lo mismo, pero este inconscientemente, pues para que la gente lo tenga como villano, tiene muchas formas triangulares. Por ejemplo, en el bigote, en la mirada, todo eso, esa es la diferencia. Y ahí se nota también. Y pues con Luigi, pues también que las figuras son como redonditas, todo eso, pero no sé, se llama el enemigo de Luigi. Luigi. Bueno, el que es moradito, ese también las figuras son altas, largas y delgadas y son muchas puntas. Entonces eso también como da como una información como para que en caso de que ustedes creen personajes, tengan también en cuenta lo que son formas y figuras al aplicarla. Como ven aquí, pues se le está dando como ese efecto como para que no sean planos. Personas también aplican coger un pincel con textura para que le dé un toque como diferencial en las ilustraciones. En caso de que se vean cuentos, algo para niños, también se aplica demasiado lo que son texturas. Y quedan muy chéveres, la verdad. Bueno, en este caso, como para explicar lo de los modos de fusión, se colocó como 3 imágenes en la que sería como un fondo,
como unas nubes, teniendo en cuenta también como referencia al personaje pues, de Volver al Futuro, que siempre los viajes en el futuro, la mayoría son, o los viajes al pasado, la mayoría son como en la oscuridad, como para dar ese toque de que los rayos, que la llama y todo eso. Entonces se tiene como referencia también como el contexto del personaje. Entonces, para que una imagen tampoco sea como tan chillona en cierta forma, pueden aplicar lo que son los modos de fusión. Por ejemplo, ahí coloqué el fondo, borré ciertos bordecitos de la imagen, ¿cierto? La imagen que se pega después del fondo y se le cambia en un modo de fusión. Pueden ensayar, en este caso utilicé superponer en la ilustración. Igualmente con la parte con la otra imagen. También se cambia en de modo de fusión. Por exponer color. Y va dando como otro toque para que no sea como tan plano. Esto también pues para que sea de una forma fácil, también lo explicamos y rápida, pues ya por el caso del tiempo, pero con más tiempo ustedes pueden cacharrearle a estos modos de fusión y pueden hacer cosas que son muy chéveres, puedan aprender cómo aplicar brillos y efectos que serían chéveres para una ilustración. Y también una forma de unificar también como lo que sería el color a lo que les decía ahora, pues para colocar brillos y de pronto enfocar más profundidad, lo que son como brillitos ahí, así como lo que hicimos con las sombras con el gris, se utiliza en una capa nueva en modo trama y se empieza a pintar. Esto también con la intención de que como que ustedes fácilmente lo pueden aplicar a fotografías. Por eso de modo rápido también se explica como para no tampoco enfocarse mucho en el personaje, pero estos consejitos son muy buenos. Por una forma para igualar el personaje con el fondo, se crea una capa y se coloca un color, o para que de cierta forma psicológicamente también se puede decir que este sea aceptable y no sea tan chillón. Otra forma para colocar brillo es como crear una capa de color negro y sobreexponer color. Lo que van a hacer es con el gotero, sí, copiar cierto color y este le da más brillo. Esta puede ser como para colocar, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para lo que son efectos de luces como de luz de sol. Entre más pulsación sea, entre más fuerte sea el trazo, se marca más y quema más, por ejemplo, como la imagen. Por ejemplo, aquí como ven, el personaje se quema en ciertas cositas, en ciertas partes, y le da como un efecto como de brillo. Esto también depende del color, ¿cierto? Entonces, si ustedes cogen ahí está en el color piel, ¿cierto? Pues ustedes cogen el color rojo y lo aplican en el color rojo, va a ser incluso más fuerte la luz. Por ejemplo, aquí con casi no pega, en el pantalón casi no pega entonces hay que aplicarle más fuerza. Aquí copia el color del zapato, de los botines, y también lo mismo. Cuando de los últimos detalles, pues le aplico un rojo para igualar también de cierta forma. Y pues ya al final, estos son como consejitos ahí rápidos. Espero pues que los apliquen
y con más tiempo pueden hacer cosas muy melas, muy chéveres. Imagínense si esto lo hicimos como en una hora, ahora aplicándole 4 horas, lo que ustedes le quieran aplicar a la ilustración, queda genial. Igual ustedes saben que las ilustraciones nunca, pues en sí nunca se terminan hasta uno crea terminarlas. O sea, vos puedes hacer una ilustración de 1 hora, o puedes hacer una ilustración de 2 horas, o puedes hacer una ilustración de 4 horas, y vos te puedes decir, uy, no, esto le falta, y le seguís metiendo detalle y vas a enriquecer la ilustración. Entonces, no siendo más, espero aprendan estos consejos y que les hayan servido o que les sirvan. Y gracias a ustedes. Bueno, respondiendo a lo que me decía Alejandro, creo que el que preguntaba por ahí, no estoy seguro. Sí, Alejandro. Déjame un momentico a ver si me comparten pantalla otra vez. Y te explico en cuanto a lo que te decía, lo de reinterpretación de la línea. Igual te voy explicando así por encimita. Es decir, que Illustrator, cuando yo hago el bosquejo, digamos que yo normalmente planteo muchas líneas a la hora del trazado, ¿cierto? Y digamos que entre esas líneas queda como por decirlo así, una línea, no sé, una palabra, por decirlo, peluda. Es decir, que yo cojo con la herramienta de selección directa, que es en el teclado, la tecla A, nos manda directamente a ella. Yo cojo los nodos, digamos, o el sector que quiero, digamos, que editar, y simplemente le paso, digamos, el trazo, digamos que la pluma, digamos que yo estoy con tablet, pero le paso simplemente, digamos, el mouse y él te hace una reinterpretación de esa forma. Digamos que aquí, bueno, esperemos a ver un momento que me compartan. Bueno, sí, como te decía, te hace una reinterpretación de esa forma. Por ejemplo, si tú le das también doble clic a la pantalla, digamos a la pluma, él te da unas opciones ahí. No sé si las has llegado a ver, que en el taller les estás explicando esa parte y era que él te da una fidelidad en cuanto a los nodos. Es decir, que si tú lo pones en lo último, digamos en lo primero, él te lo pone muy fiel. Es decir, que digamos que uno a veces tiembla mucho a la hora de ilustrar, a hacer un trazo. Si tú lo pones en fiel, él te va a marcar demasiados nodos, marcando todas esas alteraciones de la forma en cuanto esté moviendo la pluma, el pincel. Y si tú lo pones, bueno, igual como te digo, clic, lo subes bastante, digamos que alguna simplificación de nodos, él te suprime todos esos nodos y te hace una forma más fiel, más cúbica, más redonda, no sé cómo decir la palabra exactamente, pero es eso. ¿Listo? Te voy a hacer el ejemplo aquí directamente. Vale. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Vale. Abrirlo otra vez. Bueno, lo que me decía él, por ejemplo, digamos que uno a veces tiende a hacer esta línea peluda, pues que a veces le marca, bueno, lo hace uno por un boceto, etcétera, no sé. Digamos que lo que me decía Alejandro, digamos que yo hago estas 2 líneas, digamos que yo me paro con A o con la herramienta de selección directa, marco, digamos que yo cojo el sector, digamos los nodos, por ejemplo, aquí ya me marcó, digamos que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 nodos, digamos que, como te digo, la selección esta parte del sector, digamos que me voy con B o con la herramienta de pluma, pincel, digamos que aquí ya la tengo, y yo hago una reinterpretación, la vuelvo a hacer la forma, ¿vale? O digamos que en el sector donde se unen estas 2 partes, digamos que ahí me la selecciono y ya es una sola forma en este momento. Aquí tiene un poquito de nudos. Y lo que te explicaba en cuanto a la fidelidad y a las simplificaciones que, por ejemplo, yo le doy doble clic, digamos que aquí muestra estas herramientas, es decir, ser más preciso me va a generar mucho más la sensación del lápiz, me va a crear mucho más nodos, es decir, hagamos el ejemplo rápido. Digamos que aquí me generó, si no sé si lo alcanzan a notar desde su cámara, que aquí me hace la línea como más quebrada, un poquito más real a como estoy haciendo el trazo suave. Digamos que aquí parando pueden ver y está súper lleno de nodos. A diferencia de que si yo le doy, lo simplifico y lo vuelvo un poquito más suavizado, lo simplifico, lo que hace el programa es que te hace una reinterpretación de los nodos y te simplifica. Por ejemplo, aquí lo puse en máximo y como pueden ver hay simplemente 2 nodos. ¿Vale? Y es eso, no sé qué otra pregunta tienen de pronto por ahí.
Si no tienen preguntas, vale. No, nada, chicos. Espero pues les haya gustado algo de lo que les estamos enseñando. Bueno, practicando ahí en el taller. Pues que lo traten de utilizar a la hora de ilustrar. Y pues me dice aquí Lorena que pues, las personas que estaban atentas a mirando el taller, pues hay como un obsequio o algo que les quiere dar ella, ya les dirá ahí exactamente, y es una pregunta en cuanto a lo que estamos desarrollando. Pues, claro. Buenos días a todos. Aquí desde el Centro Colomboamericano de Cali les tenemos un pequeño concurso y es un kit que nos llegó desde la Embajada de los Estados Unidos que contiene un bolso, digamos tipo bolso para ir a hacer deporte, también tienen una libreta, un lápiz, unos pines y igualmente que un libro acerca de escritores norteamericanos. Entonces, si siguieron bien el taller, les hago esta pregunta. ¿Cómo se llama el personaje de Volver al Futuro? O el personaje que realizó David Torrado en su ejemplo del quinto elemento. ¿Cómo se llama llaman estos Marty dos personajes? McFly. ¡Súper! ¿Quién lo dijo? No, Carlos. Pero faltó el otro. Faltó Y el otro, y el primero. Y el quinto faltó. El primero no conozco esa serie, pero el segundo... Es una película. Yo ya le dije el quinto ya elemento. recuerdo. Es Milo de Sí, Sexto Sentido. Súper, bueno, Carlos López, te acabas de ganar ese kit. Ya me pongo en contacto contigo para hacerte la entrega. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Le voy a dar ahorita la palabra a Anika Mora, que nos acompaña acá. Y de hecho, alguien tiene una pregunta para ella. Ah, es Carlos López también. Haznos su pregunta, Carlos, que ya Anika está escuchando por acá. Bueno, Anita, yo se la escribí por aquí. Anita bueno. habló sobre que ella estaba vinculada con Bellas Artes. Me gustaría como saber un poquito más sobre eso. Y otra cosa es que ella habló sobre un semillero. Entonces, si de pronto ese semillero trata sobre ilustración digital o alguna cosa así, lo que pasa es que, les comento, de pronto los Davids, los tocayos, saben lo que voy a decir. Yo publico un manga en Webtoon, en Originals. Entonces, por eso siempre busco todos estos espacios de talleres para aprender los tips. Siempre alguien, aunque estén en proceso de formación, siempre hay unos tips que uno dice, ve, mira cómo lo hace. Entonces, hay varias cosas interesantes que los Davids tienen que tal vez no les había visto a los demás docentes con los que he estado, pero sí me parecería interesante saber sobre ese semillero que ustedes tienen, sobre si hay algún programa de formación por parte de Bellas Artes o del Centro Cultural Colomboamericano que esté enfocado en la ilustración digital. Ya, el semillero, hola, ¿cómo estás, Carlos? Mira, el semillero Colatio trata de la unión proyectual entre estudiantes de diseño gráfico y artes plásticas, ¿no? No es, digamos, la especialidad en ilustración digital. En la universidad, en el departamento, en el instituto, en la universidad, en la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, hay un diplomado de animación, ¿no? Es un diplomado de animación digital. Allí, yo no sé si Molino Torrado, ¿ustedes hicieron el diplomado? No, ¿verdad? Con Edier Becerra. No, pero me gustaría hacerlo. Bueno, sí. En ese hay diplomados, exactamente. En ese diplomado creo que sí se toma el tema de la ilustración digital, obviamente. ¿Hola? Hola. Sí, te escucho. Ah, perdón. Es que nos... Ya, ahora sí, ya. Sí. Después cursos de ilustración digital y diplomados especialmente en ello, particularmente en ello, no tenemos aún. Pero sí puedes tomar el diplomado y pues nuestro semillero está realmente más es en la parte proyectual, en poder realizar proyectos visuales, ¿sí? Y audiovisuales, conjuntando precisamente a estudiantes de artes plásticas y de diseño gráfico.
¿ya? Para que ellos con las herramientas expresivas que saben manejar, todas estas herramientas análogas y estas herramientas digitales, pues hagan las propuestas y pues, del proyecto que tengamos pues en ese momento. En este caso, Calificción es uno de los proyectos en los cuales los 15 estudiantes del semillero pues hicieron sus propuestas. En Calificción 1, la propuesta fueron 30 carteles, estuvimos en la parte bidimensional, y ahora en Calificción 2 los estudiantes hicieron 6 instalaciones donde estuvimos trabajando ya más la parte tridimensional, pues ellos tuvieron como un reto mayor en esta segunda edición de Calificción. Bueno, muchísimas gracias. Vale, Carlos. Okay. Bueno, entonces, nada, pues ya voy a despedir el taller. Muchísimas gracias para todos los participantes. Invitamos a que sigan practicando. Se pueden comunicar con David Torrayo y David Molina también a sus redes si tienen algún tipo de preguntas o quieren seguir aprendiendo pues más del tema de ilustración digital. Ellos están abiertos para poder seguir con estas prácticas. Y agradezco mucho entonces la invitación por parte del Colombo, por parte del Festival Ricardo Nieto en Palmira, y bueno, agradezco también a mis dos estudiantes talentosos por este taller. Muchas gracias, Anika, por haber aceptado también la invitación, por darnos este espacio y qué bueno y qué lindo proyecto, ¿no? El del semillero. Y estuvo estupendo el taller también. Ay, perdón, los invito también, por favor, que entren a la exposición virtual de Calificción 2. Tenemos la plataforma para que puedan ver pues esta exposición que consta de las 6 instalaciones que les estaba hablando. Pueden entrar por medio de la página web del Centro Cultural Colombo Americano y también pueden entrar por medio de la página web del semillero, www.semillerocolatio.co. Ahí también van a encontrar el link de Calificción 2 para que puedan ver la exposición, no solamente ver, sino también interactuar con las obras. Bueno, creo que ya es más. Listo. Bueno, ahí les agradecemos a todas las personas por estar en este espacio de taller de ilustración. Esperamos que se hayan divertido muchísimo y que hayan aprendido pues nuevas cosas que les permitan fortalecer a ustedes también el proceso que llevan haciendo. Y agradecemos por supuesto tanto al Colombo Americano como también al Instituto de Bellas Artes, que hace todo esto en el marco de su exposición de calificación, por darnos, digamos, estos conocimientos y por poder fortalecerlos e implementarlos. Entonces queríamos desde la Secretaría pues reiterar como tanto la participación de las personas como pues digamos todo el aprendizaje de nuestros talleristas por poder compartirlo y esperando que se sigan conectando tanto con el Ricardo Nieto como con la programación que continuamos tanto el día de hoy como el día de mañana. Entonces quiero agradecerles a todos, no sé si alguno quiere comentar algo o si ya hicieron esa partecita, sino para despedirnos y pedirles que sigan parchándose con el Ricardo Nieto. ¿Aló? Estoy solita.
bueno. A ver, entonces, listo. Yo creo que con eso vamos a dar cerrado el taller. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, no se olviden de diligenciar la encuesta de satisfacción. Y nada, pues esperando que tengan un gran sábado, ¿listo? Que tengan un muy buen día y que nos estemos viendo por ahí en las redes y en los espacios del Coliseo, que el festival va a estar por allá. Muchas gracias, Muchas gracias, a todos. Alejandra. Nos vemos, que estén muy bien.